Muy buenos días, profesora, muy buenos días, compañeras. En el video de hoy les vamos a hablar sobre Óscar Iván Zuluaga. Nuestro grupo está conformado por María Paula Santander, Daniela Trujillo y quienes habla Natalia Díaz. Bueno, como índices tenemos la introducción, la biografía, una serie de preguntas desarrolladas al exministro, el desarrollo del contenido, la relación del artículo con teoría de política monetaria y finalizamos con las conclusiones. Como introducción tenemos que Óscar Iván Zuluaga planteó un fallo en la economía, puesto que él decía que la falla era la microeconomía porque no hemos sido capaces de hacer las reformas que Colombia necesita. La micro es la que determina la competitividad y la productividad del país y por eso no podemos crecer más del 4,5%. También habla de la educación, puesto que la universidad está descendiendo en la matrícula no por razones económicas ni por ser pilopaga, sino porque no hay trabajo. Y toca el tema de la salud, diciendo que se tiene una mayor demanda por parte de los ciudadanos, que ésta se ha mejorado, puesto que los ciudadanos exigen mejor atención a este sector y pues este sector también les ha respondido. Bueno, como biografía tenemos que Oscar Iván Zuluaga nació en Pensilvania, es economista de la Universidad Javeriana con una maestría en finanzas públicas de la Universidad de Exeter en Inglaterra, congresista y dirigente empresarial. Ocupó la cartera de Hacienda en el año 2007. Se desempeñó como ministro de Hacienda en el segundo periodo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Ha sido concejal en 1988 a 1990 y también fue alcalde de su municipio. En el año 2014 fue candidato a la presidencia de la República de Colombia por el Partido Centro Democrático, obteniendo el primer lugar en la primera vuelta, pero perdió en el balotaje frente a Juan Manuel Santos en la segunda vuelta. En la entrevista que le hicieron a Óscar Iván Zuluaga, él responde las siguientes preguntas. Usted ha dicho que Colombia ha consolidado la macro, pero el desafío es la micro. ¿Cómo se explica este dilema? Él lo explicó que cuando el país logra una estabilidad macroeconómica, esto quiere decir que están en sincronía la política fiscal, la política monetaria y la política financiera. Esto se ve reflejado en los bajos niveles de inflación y en las reservas del país. Algo importante que contribuyó a esta estabilidad macroeconómica que tiene el país ahora fue en la Constitución del 91 que le dio como la independencia al Banco de la República y a la Superintendencia Financiera. El siguiente punto es, qué puede decir usted sobre la sostenibilidad y regla fiscal? Entonces, cuando Oscar Iván Zuluaga dejó su puesto de ministro de Hacienda, lo tomó Juan Carlos Echeverry y él dejó un punto a desarrollar que era parte de la institucionalidad, que era el principio de la sostenibilidad fiscal en el ordenamiento constitucional colombiano y todo engranaje de la regla fiscal. Él también aclaró que lo que falla en el país es la microeconomía porque no existen reformas que leen al país lo que necesita o que se acoplen a lo que necesita el país. Y también dijo que la microeconomía era lo que determinaba la competitividad de un país y la producción de un país y por eso es que Colombia no tiene gran crecimiento. El siguiente punto es, Colombia tiene capacidad de endeudamiento, tiene acceso a los mercados, entonces la gente se pregunta, ¿por qué no hemos sido capaces de hacer una economía más competitiva y más productiva? Oscar Iván Zuluaga respondió que en los primeros años de un gobierno siempre se desenredan los problemas en vez de poner obras en ejecución. Y esto se debe a que Colombia es un país costoso en materia logística, en materia de infraestructura y en mercado por internet o mercado online. Entonces esto hace que el país no tenga obras en ejecución, grandes obras en ejecución o que sean muy limitadas. El siguiente punto que le exponen a Oscar Iván es cómo se puede mejorar la productividad y la competitividad. Para esto él responde que hay tres variables de microeconomía fundamentales para el crecimiento de un país que son educación, infraestructura e innovación. Entonces él nos explicaba en la entrevista que si no hay respuesta del gobierno para invertir en estos tres factores, la economía del país siempre va a ser una de las más bajas de Latinoamérica. La siguiente pregunta fue, para alcanzar esos niveles deseados de crecimiento y de atención en frentes como la educación, ¿se van a requerir grandes reformas?
Él explicaba que no son tanto las reformas, sino la decisión política que debe tener. Y este país es de presidente, entonces que el presidente es el que debe tomar esas decisiones de en qué se va a invertir. Entonces, si se priorizaran las inversiones en educación o en desarrollo agrícola, tecnología, vías terciarias, etcétera, Colombia daría un gran salto en su economía, pero hasta ahí. O sea, porque Colombia tiene fortalezas como institucionalidad macroeconómica y democrática. Pero si no se invierten en esos tres factores, Colombia se va a quedar ahí. El siguiente punto es, ¿qué se puede hacer frente al sector salud? Entonces, Oscar nos decía que el sector salud ha tenido un gran avance en Colombia y ha tenido muchas mejoras, que ahora es la fuente de mayor demanda hasta el día de hoy de los derechos de los ciudadanos. Entonces él decía, que hay evasión, claro que hay evasión, que hay corrupción, evidentemente, que hay deficiencias, sí, que los medicamentos son muy costosos, claro, pero que son políticas que se pueden ajustar, que el sistema como tal funciona y que es un buen sistema, que tiene deficiencias, sí, pero que son políticas que son fáciles de ajustar, pero que el sector salud está en este momento en una gran posición. El siguiente punto es, ¿qué efectos futuros tendrá sobre nuestra economía la situación de inmigración de los venezolanos y la ruptura de las relaciones con este país? Entonces, Colombia exportaba entre 5.000 y 6.000 millones de dólares hacia ese país, con una exportación muy diversificada. Entonces, al cerrar el comercio con ese país, los más afectados fueron las medianas y pequeñas empresas. Pero decía Oscar Iván Zuluaga que el problema de Venezuela es que es una dictadura que niega los principios democráticos y que con un país así no se puede tener comercio. También decía que en cuanto a la crisis de expulsión de venezolanos, que era una tragedia y que a Colombia, o sea, a simple vista parece negativo el efecto, pero que a mediano y largo plazo va a ser muy positivo y van a haber ganancias porque la mayoría de los expulsados son personas jóvenes y es mano de obra que se puede ocupar. Y si esas personas se quedan a largo plazo, van a hacer que aumente el consumo, que aumente el tamaño de la economía, que aumente la mano de obra. Si se capacitan, van a hacer que aumente la mano de obra disponible. Entonces, que a largo plazo es beneficioso para el país. El último punto es, ¿tiene alguna preocupación o propuesta en materia tributaria? Oscar decía que, o dice que Colombia debe cumplir con el sistema de regla fiscal y consolidar el principio básico del ahorro, porque de no ser así, Colombia deberá endeudarse para pagar los intereses y es ahí donde los países colapsan. Continuación al tema de las políticas de las que hablaban mis compañeras, entonces es importante decir que las políticas no funcionan por sí solas. Es decir, una buena política monetaria necesita de una buena política fiscal y una buena política financiera, o sea que esas tres estén articuladas para que esta funcione correctamente. Entonces, Oscar Iván Zuluaga lo que nos dice es que Colombia cuenta con una buena macroeconomía, ya que estas tres están articuladas correctamente, a pesar de tener sus pequeñas fallas, la macroeconomía en Colombia pues está manejando bien. Bueno, también nos hablaba de que la economía colombiana está estancada. ¿Por qué? Porque puede hacer crecer el PIB y las reservas pues a un mayor porcentaje, pero se está haciendo simplemente como para sobrevivir, más no para que su economía crezca a mayor escala. Y con el tema de los venezolanos, entonces él nos decía que a mediano plazo pues pueden generar una ganancia en el país, ya que puede hacer crecer la economía colombiana, eh, puede abastecer como la parte de los trabajadores. En muchos sectores, eso ya lo había hablado mi compañera, a falta de trabajadores llegaron los venezolanos, más que todos los jóvenes, en la parte de la agricultura, como a contrarrestar esto. Entonces,
Bueno, ellos mitigan la falta de trabajadores y Oscar Iván también nos hablaba de que en algún momento Maduro tiene que como renunciar o bajar del poder. Entonces dice que esta es una gran oportunidad para la economía colombiana poder crecer, ya que pues el país, Venezuela, al cambiar como ya pues, su presidente, necesitaría de gran capacidad para abastecerse, pues aparte del tiempo. Y Colombia podría ser su gran proveedor y así, aparte de que mejora la economía venezolana, sí, entonces la economía colombiana se ve favorecida, ya que esto generaría una expansión económica acelerada para Colombia, lo que sería pues muy bueno. Y finalmente, entonces como conclusión, tenemos que el sector educación por parte de Oscar Iván Zuluaga ha sido muy satisfactorio, puesto que él implementó ciertos recursos para este, como lo fue infraestructura, tecnología a nivel agrícola y la base del tercer milenio. Cabe recalcar que también estuvo presente la innovación, presentando un papel importante en este trabajo, pues para Oscar Iván Zuluaga la educación era una variable muy fundamental para el crecimiento de la economía. Gracias.